¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando los cielos se rasgan y un mortal es llevado ante la presencia de Dios Todopoderoso? ¿Qué ve? ¿Qué siente? Esta no es una historia de ángeles y nubes, sino de terror, purificación y un llamado que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Hoy entraremos al lugar más sagrado de la tierra, en el preciso momento en que un hombre vio al Rey, el Señor de los ejércitos. La historia que escucharás es el fundamento de todas las profecías sobre el Mesías. Si buscas profundidad y revelación en las Escrituras, suscríbete ahora al canal de Caminos Cristianos. No se pierdan ninguno de nuestros viajes. Y al final, revelen en los comentarios qué personaje bíblico les gustaría ver narrado aquí. Ahora, preparen su espíritu. Estamos en Jerusalén, en el año de la muerte del rey Usías. El aire en Jerusalén estaba impregnado de una incertidumbre que trascendía la mera política. El rey Usías había muerto. Su reinado de más de medio siglo había sido un período de prosperidad y poderío militar tan grande que la nación se había acostumbrado a la estabilidad, confundiendo la bendición de Dios con un derecho adquirido. Sin embargo, el final de Usías no fue glorioso. Murió aislado, leproso, marcado por un acto de orgullo al intentar usurpar el papel de los sacerdotes en el templo. Su muerte, por lo tanto, dejó no solo un vacío de poder en el trono de David, sino también una herida espiritual en la conciencia de la nación. Era como si el pilar que sostenía el orden de todo se hubiera agrietado, revelando la fragilidad de un pueblo que, en su mayoría, honraba a Dios con los labios, pero cuyo corazón estaba peligrosamente lejos de él. En medio de esta nobleza, que ahora se movía en susurros y alianzas para asegurar el futuro del reino, vivía un hombre llamado Isaías. Siendo él mismo de noble linaje, quizás perteneciente a la misma casa real, tenía acceso a los pasillos del poder y comprendía las maquinaciones humanas como pocos. Pero su mente no estaba ocupada con la sucesión al trono. Una angustia más profunda lo consumía: la aguda conciencia del silencio de Dios. Observaba la religión de Jerusalén, los sacrificios diarios, las fiestas solemnes, y presenciaba una representación elaborada pero vacía. El templo permanecía en pie, el sacerdocio funcionaba, pero la santidad ardiente del Dios de Israel parecía haberse retirado. Esta desconexión entre el ritual y la realidad espiritual fue una pesada carga para Isaías, una crisis de fe que lo impulsó a buscar una respuesta no en los consejos de los hombres, sino en la presencia misma de Dios. Impulsado por esta hambre espiritual, Isaías tomó una decisión que no surgió de la razón, sino de la necesidad. Se dirigiría al templo. Ese día, su paseo por las calles de Jerusalén tuvo un significado diferente. Pasó por los mercados, escuchó las conversaciones triviales y vio la fachada de normalidad que su pueblo se esforzaba por mantener, pero en su espíritu sentía el pulso de una profunda enfermedad. Su viaje al monte del templo no fue para cumplir un precepto ni para ser visto entre los nobles. Fue el acto de un hombre que va al pozo en medio de una sequía devastadora, sin saber si queda una gota de agua, pero consciente de que no hay otro lugar donde mirar. Cada paso hacia el patio sagrado era una oración silenciosa, una súplica para que la realidad de Dios se manifestara más allá de las piedras y los rituales. Buscaba la certeza, incluso cuando esa certeza lo consumía. Al entrar en los atrios del templo, el contraste entre el mundo exterior y su agitación interior se agudizó. Los levitas cumplían con sus deberes con una eficiencia demostrada, cantando los salmos con una cadencia que se había convertido más en una tradición que en un clamor. El denso olor a incienso y sacrificios flotaba en el aire,
un aroma que debería haber significado expiación y comunión, pero que para Isaías en ese momento olía a un vano intento de aplacar a un Dios distante. Se sintió como un extraño en su propia casa de culto, aislado por la percepción de ese vacío sagrado. Fue entonces, en medio de su más profunda desolación espiritual, que la rutina del universo se interrumpió. Comenzó no con un sonido, sino con una sensación, una repentina presión en el aire, una vibración que recorrió las plantas de sus pies y silenció su corazón. La realidad comenzó a agudizarse de una manera extraña y aterradora. La vibración se intensificó y el mundo físico comenzó a perder su primacía. Los muros de piedra tallada del templo no se derrumbaron, sino que se volvieron translúcidos, como cristal ahumado ante una gran luz. El velo que custodiaba el lugar santísimo, la frontera entre el hombre y la presencia de Dios, simplemente se disolvió como niebla bajo el sol. El espacio se abrió a una dimensión que la mente de Isaías no pudo comprender, y allí, donde debería haber estado el arca de la alianza, se alzaba un trono. Era alto, tan alto que parecía tocar los límites mismos de la existencia, y sublime, irradiando una autoridad que era el fundamento de toda la creación. Sobre él se sentaba la presencia del Rey, el Señor de los ejércitos. No se distinguía ninguna forma definida, solo una gloria cegadora y un poder tan absoluto que reducía a polvo insignificante el concepto de reyes y naciones de la tierra. El borde de su manto, un tejido de luz pura, descendió y llenó todo el templo celestial, flotando en adoración alrededor del trono, como llamas. Vivientes de reverencia, se encontraban criaturas celestiales de una clase que Isaías jamás imaginó. Eran los serafines, los ardientes, cuya esencia misma parecía ser fuego y pureza. Cada uno poseía 6 alas, y sus movimientos eran un sermón de humildad y asombro. Con un par de alas se cubrían el rostro, incapaces de contemplar directamente la insoportable gloria del rostro de Dios. Con otro par se cubrían los pies, reconociendo que pisaban tierra santa, siervos ante su Maestro. Y con el tercer par volaban, no en viajes, sino en un acto de servicio constante, sosteniéndose en esa atmósfera de pura santidad. Eran los guardianes de la santidad del trono, y su mera existencia era una declaración silenciosa de la infinita majestad del ser al que servían. El silencio reverente fue entonces roto por un sonido que fue, en sí mismo, un acto de creación. Las voces de los serafines se elevaron, no en un suave canto melódico, sino en un trueno antifonal que proclamaba la verdad más fundamental del universo. De un lado a otro gritaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». La palabra hebrea, kadosh, pronunciada 3 veces, fue la máxima afirmación de la absoluta alteridad de Dios, su perfecta pureza y su infinita separación de toda la creación y de todo pecado. No fue una adoración para informar a Dios quién era, sino para definir la realidad de toda la existencia. La fuerza de esta proclamación fue tan inmensa que los umbrales y cimientos del templo celestial temblaron, como si la estructura misma de ese lugar sagrado apenas pudiera contener la magnitud de la verdad que se pronunciaba. Y el cántico continuó, revelando una paradoja aplastante que conectaba ese lugar sublime con la tierra polvorienta de la que había venido Isaías. «Toda la tierra está llena de su gloria», proclamaron. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía este mundo de reyes orgullosos, rituales vanos e injusticia social estar lleno de la gloria de un Dios tan terriblemente santo? Era la revelación de que la presencia de Dios no estaba contenida en su templo, sino inmanente en toda su creación, aunque velada a los ojos humanos por su propia corrupción.
y como para confirmar esta verdad, el lugar comenzó a llenarse de humo. No el humo de un incendio, sino el humo de la presencia manifiesta, la misma señal que había envuelto el monte Sinaí. El humo era a la vez una manifestación de gloria y un velo de misericordia, protegiendo la visión de Isaías del esplendor pleno y letal del Dios 3 veces santo. Para Isaías, el humo y el temblor ya no eran un espectáculo. La realidad de la escena lo invadió, y la santidad de Dios, antaño una verdad teológica, se convirtió en una fuerza abrumadora que lo expuso por completo. Ese triple cántico, santo, actuó como un espejo para su alma, y en la luz cegadora de la pureza divina, vio por primera vez su propia oscuridad en su totalidad. Cada acto de justicia que había realizado, cada oración que había pronunciado, su propio noble linaje, todo se desintegró, revelado como nada más que trapos de inmundicia ante la perfección absoluta. Sintió que su estructura moral y espiritual se desmoronaba, al comprender que el problema no era lo que había hecho, sino lo que era, un ser fundamentalmente impuro en la presencia del Dios perfectamente puro. El terror que lo atenazaba no era el miedo al castigo, sino la certeza de su inminente aniquilación. Incapaz de soportar el peso de esa revelación, las fuerzas de Isaías flaquearon y solo encontró la voz para articular su propia sentencia de muerte. De sus labios, ahora consciente de su propia impureza, brotó un lamento de pura desesperación. ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! No era un grito de socorro, sino la aceptación de un veredicto que él mismo había pronunciado, y sabía por qué. Porque soy un hombre de labios impuros. Se concentró en sus labios, el instrumento de la palabra, la oración y la alabanza, comprendiendo que toda su comunicación estaba contaminada, y su ruina no era solo individual, sino colectiva. Y habito en medio de un pueblo de labios impuros, continuó, reconociendo su complicidad en la condición pecaminosa de su nación. Y el clímax de su condena fue la causa de todo. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Había traspasado la última frontera y visto a aquel a quien ningún pecador puede ver y vivir. La confesión de Isaías, un eco de brutal honestidad en la sala del trono, no fue recibida con la ira que esperaba, sino con un acto inmediato de misericordia. En respuesta a su clamor, uno de los serafines abandonó su lugar de adoración y voló hacia el altar celestial que ardía ante el trono. Con tenazas de oro, tomó un carbón encendido, un trozo del fuego purificador de Dios, tan santo que ni siquiera los serafines pudieron tocarlo directamente. Luego voló hacia el hombre quebrantado en el suelo. Isaías, boca abajo, sintió acercarse el intenso calor y cerró los ojos, esperando el golpe final. El serafín tocó el carbón con sus labios profanados y el dolor que Isaías sintió fue de una pureza violenta, un fuego que quemó la escoria del pecado pero preservó la esencia del alma. Y la voz del serafín declaró: «Mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad es quitada y tu pecado es purificado». El terror desapareció, reemplazado por una calma reverente y una sensación de limpieza que Isaías jamás había conocido. El ruido de su propio miedo dio paso a un silencio expectante. Fue entonces cuando la voz del Señor mismo, que hasta entonces había sido una presencia sentida, se convirtió en una palabra oída. La pregunta emanó del trono, cargada de un peso eterno. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La pregunta no era una orden, sino una invitación al cosmos. E Isaías, liberado ya de la parálisis de su propia indignidad, la escuchó con un corazón renovado. Sin vacilar, sin cuestionar el peligro ni el destino, se ofreció, levantándose del suelo, ya no como un noble, un condenado, sino como un siervo rescatado, respondió con total entrega: «Heme aquí, envíame».
En ese instante su antigua vida terminó y comenzó su misión como profeta del Altísimo. Con el carbón encendido aún ardiendo en su memoria y la voz del rey resonando en su alma, Isaías comenzó su viaje profético. Caminó entre los hombres de nuevo, pero su espíritu ahora habitaba un lugar diferente, perpetuamente en la frontera entre el templo terrenal y la sala del trono celestial que había presenciado. Las palabras que le fue encomendada proclamar no eran las que el pueblo de Judá deseaba oír. Anhelaban promesas de prosperidad y victorias militares fáciles sobre sus enemigos. En cambio, el mensaje de Isaías era a menudo un duro espejo que reflejaba los pecados de la nación y un llamado al arrepentimiento que sonaba extraño a sus oídos. Se le encomendó ser la voz de la verdad en tiempos de engaño, una tarea solitaria que lo llevaría a entrar en conflicto con reyes, sacerdotes y el pueblo al que estaba llamado a servir. En medio de estas palabras de juicio y exhortación, Dios comenzó a tejer en el tapiz de la profecía de Isaías el hilo más crucial y desconcertante de todos: la revelación de aquel que vendría a ser la solución definitiva. Sin embargo, la imagen revelada al profeta no fue la de un monarca glorioso, como cabría esperar. La primera visión del Mesías no fue de poder, sino de humildad. Isaías fue llevado a describirlo como un retoño que brotaría de tierra seca, una imagen de fragilidad y oscuridad, no de fuerza y prominencia. Esta figura crecería ante Dios sin ningún atractivo externo, sin belleza ni majestad que hiciera que los hombres la desearan. Su venida no sería anunciada con trompetas reales, sino que comenzaría silenciosamente en un lugar olvidado, un comienzo completamente contrario a las expectativas humanas de un libertador. La profecía se profundizó entonces, pasando de la apariencia del siervo a la reacción que provocaría en los hombres. La falta de majestad exterior no conduciría a la indiferencia, sino a algo mucho peor: el desprecio manifiesto. Isaías se vio obligado a registrar que este siervo sería despreciado activamente, su valor considerado nulo a los ojos del mundo. Y la revelación se volvió aún más incisiva, afirmando que sería el más rechazado de los hombres. No solo rechazado, sino la personificación del rechazo. La visión mostraba a la gente alejándose de él, ocultando sus rostros como si la visión de su persona fuera insoportable o vergonzosa. El profeta comprendió que la misión de este siervo implicaría un viaje por un valle de humillación y desprecio, donde la soledad sería su compañera constante y el desprecio humano el aire que respiraría. Sería un paria entre el pueblo que había venido a salvar. Más allá del rechazo externo, la profecía ahondaba en el interior del alma del siervo. Fue descrito como un varón de dolores, una definición que trascendía con creces los momentos esporádicos de tristeza. Para él, el dolor no era un acontecimiento, sino un estado del ser, una característica intrínseca de su paso por la tierra, y, más profundamente, era experto en quebranto, o, como sugiere el hebreo original, alguien que conocía íntimamente la enfermedad y la aflicción. Esto no se refería solo al sufrimiento físico, sino a una profunda familiaridad con la totalidad de la miseria humana. La revelación a Isaías fue la de un ser que absorbía el dolor del mundo, que sentía el peso de la angustia de la humanidad en su propio espíritu. Su dolor no era superficial, sino un torrente profundo y constante, una empatía agonizante con la condición caída de la creación que había venido a redimir. La revelación dada a Isaías profundizó en la psicología del rechazo. El profeta vio que el pueblo, al presenciar el sufrimiento del siervo, no sentiría compasión, sino más bien un sentimiento de autocomplacencia. En la mentalidad de la época, ese sufrimiento visible solo podía interpretarse de una manera: como un castigo directo de Dios por un pecado oculto y grave.
La profecía anticipó precisamente este juicio erróneo con las palabras: sin embargo, lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. El pueblo lo miraría, y en lugar de ver un misterio divino, vería la confirmación de sus propias creencias teológicas. Su dolor sería prueba de que no era un mensajero de Dios, sino un impostor que finalmente había recibido su merecido. Esta interpretación errónea serviría para justificar su desprecio, permitiéndoles rechazarlo con la conciencia tranquila. Pero entonces, como un rayo que atraviesa la oscuridad, la perspectiva de la profecía cambia de la percepción humana a la realidad divina. El Espíritu de Dios revela a Isaías la verdad que se esconde tras ese dolor, una verdad que trastoca toda lógica mundana. El profeta se ve obligado a corregir el error de juicio de las generaciones futuras. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. La revelación fue impactante. El sufrimiento del siervo no provenía de él mismo. Cada dolor, cada enfermedad, cada angustia que lo marcaba, era, de hecho, una carga que él voluntariamente quitaba de los hombros de la humanidad y colocaba sobre los suyos. No era víctima del juicio de Dios, era instrumento de la misericordia divina, absorbiendo en su propio cuerpo el castigo ajeno. Lo que parecía la debilidad de un hombre maldecido era, en realidad, la fuerza de un Salvador en acción. La revelación se volvió entonces aún más específica, más visceral. Dios le mostró a Isaías no solo el porqué del sufrimiento del siervo, sino también el cómo. La profecía pasó de la causa al método con una precisión casi quirúrgica, incomprensible en aquel entonces. El profeta escribió: «Mas él fue traspasado por nuestras transgresiones». La palabra traspasado evocaba una imagen de violencia penetrante, una perforación deliberada. En tiempos de Isaías, las penas capitales comunes eran la lapidación o la espada. Sin embargo, se vio obligado a registrar una muerte que se definiría por heridas penetrantes, un escalofriante presagio de la crucifixión, una forma de tortura que el Imperio Romano solo perfeccionaría y popularizaría siglos después. El siervo no moriría de enfermedad ni de vejez. Su muerte sería un acto de ejecución violenta, infligido a causa de la rebelión de otros. Y la descripción de la agonía continuó, revelando su totalidad. Y él fue molido por nuestras iniquidades. Esto hablaba de un aplastamiento, una presión tan intensa que quebrantaría no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Y el propósito de toda esta brutalidad se reveló entonces con claridad redentora. El castigo que nos trajo la paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. La profecía reveló el mayor de todos los intercambios divinos. El castigo que la humanidad merecía, al ser colocado sobre los hombros del siervo, no produjo destrucción, sino paz. La restauración completa, el shalom, de la relación rota con Dios. Sus heridas, las marcas de su tortura y vergüenza, se convertirían en la fuente de nuestra sanación. La salvación no llegaría a pesar del sufrimiento del siervo, sino precisamente a través de él. La justicia y la misericordia de Dios se encontrarían en el cuerpo herido de su elegido. La visión de Isaías se centró entonces en el comportamiento del siervo en medio de esta agonía. La revelación más impactante no fue el sufrimiento en sí, sino su respuesta. La profecía decía: «Oprimido y afligido, no abrió la boca». En un mundo donde los inocentes clamaban justicia, el siervo elegiría el silencio. Esta quietud no era señal de debilidad ni resignación pasiva, sino de fuerza y propósito inquebrantables. Se le comparó con un cordero llevado al matadero, una imagen que resonó profundamente en la cultura sacrificial de Israel. El cordero no se resiste, confía.
Isaías comprendió que el siervo no se dejaría arrastrar a su destino, sino que caminaría voluntariamente, como un sacerdote que se ofrece. Su silencio sería su consentimiento, su aceptación de su misión como el sacrificio supremo al que todos los corderos del templo habían señalado. El viaje profético siguió al siervo hasta su último aliento y más allá, hasta la fría oscuridad de la tumba. Con una especificidad que desafía la probabilidad, Isaías registró un detalle paradójico sobre su entierro. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos fue su muerte. ¿Cómo era posible? Moriría con la deshonra de un criminal, pero sería enterrado con la distinción de un rico. Era una contradicción que solo tendría sentido siglos después en los sucesos de la crucifixión entre dos ladrones y el entierro en la tumba nueva de José de Arimatea. Para cualquier observador humano de la visión, este sería el final definitivo. Rechazo, tortura, ejecución y finalmente el sellado de una tumba. La misión del siervo, a los ojos del mundo, habría terminado en un fracaso total y trágico. Su voz, silenciada para siempre bajo una piedra. Sin embargo, la visión que Dios le concedió a Isaías no terminó en la oscuridad de la tumba. Cuando toda la lógica humana decretó el fin, la lógica divina reveló un nuevo comienzo. La profecía dio un giro sorprendente al declarar que, aunque el alma del siervo fue ofrenda por la culpa, él vería descendencia y prolongaría sus días. Esta fue una declaración que desafió a la muerte misma. ¿Cómo podría un hombre ejecutado y enterrado ver a sus descendientes y prolongar sus días? La revelación fue clara: la tumba no sería su destino final. La muerte para él no fue una derrota, sino una etapa, un portal a través del cual el propósito de Dios, la buena voluntad del Señor, prosperaría en sus manos. La oscuridad fue temporal, una pausa antes del acto final y más glorioso de todos. Y entonces se registró la promesa final y más triunfante. Tras toda la angustia, el rechazo y el dolor, el siervo no permanecería en las sombras. La profecía culminó con la certeza de la victoria. Verá el fruto del trabajo de su alma y quedará satisfecho. Y aún más explícitamente, después de la angustia de su alma, verá la luz. Esta fue la promesa de resurrección, la declaración de que la vida vencería a la muerte. Isaías vio que el sacrificio del siervo sería eficaz, produciendo un resultado que le traería una profunda satisfacción. La historia del siervo sufriente, que comenzó en la oscuridad y se sumió en la agonía, no terminó en tragedia, sino en la luz deslumbrante de una victoria eterna sobre el pecado y la tumba. Aquel que fue aplastado por las iniquidades del mundo se levantaría para justificar a muchos. El alcance de la revelación divina a Isaías fue vasto, abarcando no solo los misterios de la redención, sino también la mecánica de la historia humana. Para afianzar sus profecías mesiánicas, cuyo cumplimiento tardaría siglos, Dios concedió al profeta vislumbres de asombrosa claridad sobre el futuro político inmediato. Eran como sellos de autenticidad divina, profecías a corto plazo cuyo cumplimiento sería innegable e históricamente verificable. Si Dios podía nombrar reyes y predecir la caída de imperios con décadas o incluso siglos de antelación, entonces sus promesas sobre un siervo sufriente, por misteriosas que fueran, debían considerarse igualmente ciertas. Estas profecías sobre las naciones no eran una desviación del plan maestro, sino un fundamento para él, demostrando que el mismo Dios que controlaba los tronos de la tierra era el que enviaría al Salvador del mundo. Dentro de esta categoría de profecías geopolíticas, una destacó por su audacia y especificidad. Primero, Dios le reveló a Isaías el sombrío futuro que le aguardaba a su pueblo. La continua idolatría e injusticia de Judá
no serían ignoradas. El profeta fue informado de que la nación sería entregada al juicio, y el instrumento de ese juicio sería un imperio que en ese momento aún era una fuerza menor, Babilonia. Isaías tuvo que predecir la futura destrucción de Jerusalén, la quema del templo de Salomón y el exilio de su pueblo a una tierra extranjera. Esta sombría predicción, en sí misma, fue una pesada carga. Planteó la angustiosa pregunta: ¿era este el fin? ¿Había abandonado Dios su pacto y a su pueblo para siempre? La certeza del cautiverio creó un vacío de esperanza que solo una intervención divina igualmente certera podría llenar. Y fue en este contexto de un juicio futuro cierto que Dios reveló una gracia igualmente cierta. La promesa de restauración no llegó como una vaga esperanza, sino como un decreto específico. Y fue aquí que la profecía de Isaías trascendió a un nivel de detalle que desafió toda experiencia humana. Aproximadamente un siglo y medio antes de que el hombre naciera, Dios lo llamó por su nombre. A través de los labios de Isaías, la voz de Dios declaró quién sería el libertador de su pueblo cautivo: un rey persa llamado Ciro. La mención de un nombre propio con tanta antelación fue un acto incomparable de soberanía divina. No fue una predicción basada en sesgos políticos, fue la voz del creador de la historia nombrando a uno de sus futuros actores incluso antes de que entrara en el escenario mundial. Esto afirmó que la historia no es una serie de accidentes, sino un guión que se ejecuta por la mano de un Dios que conoce el final desde el principio. La revelación fue aún más profunda. Dios no solo designó a este futuro rey extranjero, sino que también le otorgó un título sagrado, uno de los más venerados en todo Israel. Lo llamó su ungido, en hebreo Mashiach. Para los judíos, esto fue impactante. El término ungido estaba reservado para los reyes y sumos sacerdotes de Israel, aquellos que eran apartados y consagrados para el servicio del Señor. Y ahora, Dios aplicaba este título a un rey pagano que aún no existía. La profecía continuaba detallando la misión de Ciro. Dios lo fortalecería, le daría la mano derecha para someter a las naciones y le abriría puertas de bronce, una clara alusión a la conquista de la impenetrable Babilonia. Él sería el pastor de Dios, encargado de llevar a cabo su voluntad y liberar a su rebaño. La misión divina de Ciro, según lo dictado a Isaías, no se limitaba a la liberación política del pueblo judío. Se extendía a la restauración del corazón mismo de su identidad nacional y espiritual, el templo. La profecía contenía instrucciones explícitas que Ciro, sin saberlo, seguiría. Diría a Jerusalén: la ciudad dejada en ruinas por los babilonios, sé reconstruida. Y aún más crucial, daría la orden de que se volvieran a colocar los cimientos del templo, la morada de Dios. Esta no era solo una promesa de retorno, sino de un nuevo comienzo. Para un pueblo que lo perdería todo, la seguridad de que el centro de su culto sería reconstruido y que el decreto para hacerlo provendría de un rey nombrado con tanta antelación, era prueba de que el cautiverio era una disciplina, no un rechazo definitivo. Y el tiempo, actuando como siervo de la palabra de Dios, comenzó a tejer la realidad. Pasaron los años. El imperio asirio, que tanto había aterrorizado al mundo de Isaías, se desmoronó y se convirtió en polvo. El imperio babilónico se alzó en su lugar, convirtiéndose en el amo del mundo conocido. Y como Isaías había predicho, los ejércitos de Babilonia marcharon sobre Jerusalén, quemaron el templo y llevaron a los hijos de Judá al exilio. La profecía del juicio se había cumplido en todos sus dolorosos detalles.
Para los distintos judíos cautivos que lloraban junto a los ríos de Babilonia, la promesa de un libertador llamado Ciro debió haber parecido una fe distante y frágil. Entonces, en el tiempo señalado por Dios, un nuevo poder comenzó a agitarse en el este. Un líder persa de genio militar y carisma extraordinario comenzó a unificar las tribus y a construir un imperio. Su nombre era Ciro. El avance de Ciro fue meteórico. Nación tras nación cayeron ante su ejército, pero el premio final fue la Gran Babilonia, la capital del imperio que mantenía cautivos a los judíos. La ciudad era una fortaleza considerada inexpugnable, protegida por imponentes murallas y el río Éufrates. Sin embargo, en el año 539 a.C., cumpliendo la palabra de Dios de que abriría las puertas delante de él, Ciro conquistó Babilonia con una ingeniosa estrategia, desviando el curso del río y haciendo marchar a sus tropas por el lecho seco. La caída de Babilonia no fue solo una victoria militar, fue la ejecución de un veredicto divino. El poder que había sido el instrumento del juicio de Dios sobre Judá fue quebrantado por el hombre que Dios había ungido para ser el instrumento de su misericordia. El pastor designado por Dios había llegado para reclamar el rebaño. En el primer año de su reinado sobre Babilonia, Ciro emitió un decreto que resonaría por la eternidad. Contrario a todas las políticas imperiales de sus predecesores, quienes recurrieron a la deportación masiva para quebrantar el espíritu de los pueblos conquistados, Ciro promovió la restauración. Su edicto, registrado tanto en las escrituras como en documentos seculares, permitió a los diversos grupos étnicos cautivos en Babilonia regresar a sus tierras. Y para los judíos, el decreto fue explícito y personal. Ciro declaró que el Señor, el Dios del cielo, le había dado todos los reinos de la tierra y le había encomendado la construcción de un templo para él en Jerusalén. La palabra de un profeta fallecido hacía mucho tiempo se convirtió así en la ley del imperio más poderoso del mundo. El regreso a casa, que parecía un sueño imposible, se convirtió en una realidad sancionada por el rey. Durante más de 2 milenios, el relato del decreto de Ciro existió principalmente en los rollos sagrados de los hebreos. Era una historia de fe, una afirmación de la soberanía de su Dios sobre la historia. Sin embargo, a los escépticos les resultó fácil descartarlo como ficción piadosa, una historia escrita mucho después de los acontecimientos para dar a su fe un barniz de autoridad divina. La idea de un rey pagano actuando con tanta benevolencia hacia los judíos parecía improbable. La palabra del profeta y del historiador bíblico era la única prueba, pero la historia oculta bajo las arenas de Irak aún no había dado testimonio. En 1879, durante una excavación en las ruinas de Babilonia, arqueólogos británicos descubrieron un pequeño cilindro de arcilla que cambiaría para siempre el estudio de ese período. Este artefacto, conocido hoy como el Pentecentésimo cilindro de Ciro, contenía una declaración oficial del propio rey persa, escrita en escritura cuneiforme acadia. El texto, destinado a ser leído por la población de la recién conquistada Babilonia, detallaba las políticas de Ciro. Se presentó como un gobernante justo, elegido por el dios babilónico Marduk para restaurar el orden. A continuación, describió su innovadora política. Permitiría a los diversos pueblos deportados por los babilonios regresar a sus países de origen y reconstruir sus templos. Aunque el cilindro no menciona específicamente a los judíos, al tratarse de una proclamación general, confirma con asombrosa precisión las políticas exactas atribuidas a Ciro en la Biblia, en los libros de Esdras y Crónicas. La arqueología secular, sin ninguna intención religiosa, proporcionó una corroboración externa e irrefutable
de la veracidad del relato bíblico. Si el cilindro de arcilla confirmó la política de Ciro, el testimonio histórico antiguo ofrece una visión fascinante de Mindosinta. Su motivación. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, quien tuvo acceso a crónicas y tradiciones ahora perdidas, registra un detalle notable. Afirma que los sabios judíos que vivían en la corte babilónica, hombres del linaje de Daniel que se habían ganado el respeto del imperio, no guardaron silencio. Después de la conquista, se acercaron a Ciro y le presentaron el antiguo rollo del profeta Isaías, que había sido cuidadosamente preservado por generaciones de exiliados. Allí le mostraron al rey más poderoso del país un texto escrito un siglo y medio antes por un profeta de un pueblo cautivo, que contenía su nombre y su destino. Según el relato de Josefo, la reacción de Ciro no fue de escepticismo, sino de absoluto asombro. Al ver su propio nombre, Ciro, escrito en un documento tan antiguo, y al leer la descripción de sus futuras conquistas y la misión que le había encomendado el Dios de los hebreos, se apoderó de él un fuerte deseo y ambición de cumplir lo escrito. La profecía no era una simple curiosidad, era un llamado al que se sentía personalmente obligado a responder. De esta manera, la palabra de Dios demostró su poder de una doble manera. No solo predijo el futuro con absoluta precisión, sino que también actuó como el catalizador que conmovió el corazón del hombre elegido para ejecutarla. La profecía y la historia se unieron en un círculo perfecto, un testimonio innegable de la soberanía de Dios sobre los reyes y reinos de este mundo. Con la autoridad de su mensaje sellada por la exactitud de la profecía sobre Ciro, Isaías fue guiado por el Espíritu de Dios hacia los misterios más profundos del plan redentor. El enfoque de la revelación se desplazó de los tronos temporales de los hombres al advenimiento del reino eterno. Sin embargo, la imagen del rey venidero que emergió de los escritos de Isaías no fue una figura simple ni monolítica. Más bien, el profeta fue guiado a registrar dos retratos del Mesías tan radicalmente diferentes entre sí que parecían mutuamente excluyentes. Para los rabinos y escribas que estudiarían sus pergaminos a lo largo de los siglos, esta sería la más profunda de todas las tensiones proféticas, un enigma celestial que desafiaba la interpretación fácil y contenía la clave de todo el plan de salvación de Dios. Por un lado, Isaías pintó un retrato de gloria, poder y divinidad incuestionables. En el capítulo 9 de su libro, habló a una nación que caminaba en tinieblas sobre una gran luz que amanecería. De esta luz surgiría la promesa de un niño que nacería, un hijo que sería dado a Israel, y el gobierno del mundo recaería sobre sus hombros. Su reinado, declaró el profeta, sería de paz y justicia, extendiéndose para siempre sobre el trono de David. Y para que no hubiera duda alguna sobre su naturaleza, la profecía atribuyó a este niño títulos que solo pertenecían a Dios: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta era la imagen del Mesías Rey, el Sintosen, conquistador divino que Israel esperaba para aplastar a sus enemigos y reinar en gloria. Pero en otra sección de su libro, el Espíritu de Dios guió la mano de Isaías para pintar un retrato que era la antítesis total de esta gloria. En lugar de un rey en un trono, la visión era la de un siervo cubierto de desprecio. En lugar de ser aclamado como el Dios fuerte, sería el más rechazado de los hombres. En lugar de un príncipe de paz, cuyo reinado aumenta continuamente, fue un varón de dolores, experimentado en el más profundo sufrimiento. Su viaje no terminaría en un palacio, sino en una tumba, pues sería
herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Era una imagen de debilidad, agonía y muerte sacrificial, la imagen de un cordero silencioso llevado al matadero, no de un león rugiendo victorioso. Esta aparente contradicción en el corazón de la profecía mesiánica de Isaías se convirtió en el mayor de todos los enigmas teológicos para Israel. ¿Cómo podían estas dos descripciones tan opuestas referirse a la misma persona? El Rey eterno y el siervo mortal parecían ser figuras irreconciliables. El león de la tribu de Judá y el Cordero de Dios parecían apuntar en direcciones completamente diferentes. La tensión era tan grande que con el tiempo, algunos eruditos judíos, en un intento por armonizar las Escrituras, incluso teorizaron sobre la venida de dos Mesías distintos. Un Mesías, hijo de José, que vendría a sufrir y morir, y un Mesías, hijo de David, que vendría después a conquistar y reinar. Esta teoría, si bien no era la solución correcta, revelaba la profundidad de la paradoja que Isaías había registrado. La verdadera solución al enigma de Isaías era más sencilla y profunda que la teoría de dos Mesías. La respuesta no residía en dos personas diferentes, sino en dos venidas distintas de la misma persona única. El plan de Dios para la redención no era un solo acto, sino un drama divino en dos actos. El Mesías vendría a la tierra dos veces para cumplir las dos facetas de su misión. Primero, vendría con humildad y sufrimiento para expiar el pecado. Luego, regresaría con gloria y poder para reinar y juzgar. La clave para descifrar la profecía no residía en elegir entre el siervo y el rey, sino en comprender el orden divinamente establecido. El sacrificio debe preceder a la soberanía, y la cruz era el camino necesario hacia la corona. La primera venida, por lo tanto, sería la encarnación del siervo sufriente. El Mesías vendría primero, no para ocupar un trono terrenal, sino para ser elevado a un madero. Su misión inicial no fue la conquista política, sino la redención espiritual. Antes de poder reinar como el príncipe de paz sobre un mundo restaurado, debía convertirse primero en el varón de dolores y abordar la raíz de todo desorden y sufrimiento, el pecado humano. Debía ser el Cordero de Dios, como se prefiguró en el capítulo 53, ofreciéndose como sacrificio perfecto para pagar una deuda que la humanidad no podía saldar. Su muerte sacrificial no fue una trágica desviación del plan, sino la esencia misma del primer acto de su misión redentora. Con el sacrificio por el pecado consumado en la primera venida, se preparó el camino para el segundo y último acto del drama de la redención. La segunda venida del Mesías, también predicha por Isaías y otros profetas, no se parecerá en nada a la primera en apariencia. No regresará con humildad, sino con poder y gran gloria, acompañado de ejércitos celestiales. El Cordero que fue conducido silenciosamente al matadero regresará como el león de la tribu de Judá, cuyo rugido será la última palabra de autoridad sobre la creación. No vendrá para ser juzgado en tribunales humanos, sino para sentarse en el gran trono blanco del juicio y pedir cuentas a todas las naciones por sus acciones. La gloria que estaba velada bajo la carne humana será revelada a todos los ojos. Es en esta segunda venida que el retrato del rey conquistador, pintado por Isaías en el capítulo 9, encontrará su cumplimiento literal y universal. Él asumirá el gobierno mundial, estableciendo físicamente su reino en la tierra desde Jerusalén. El príncipe de paz traerá la paz verdadera mediante el ejercicio de la justicia perfecta, y su dominio, a diferencia de los imperios humanos, no tendrá fin. Los títulos divinos de Dios fuerte y Padre eterno ya no serán meros objetos de fe, sino una realidad visible experimentada por todos.
De esta manera, el enigma de Isaías se resuelve por la simetría divina. La primera venida cumplió las profecías de sufrimiento y la segunda cumplirá las profecías de gloria, demostrando que el siervo y el rey siempre han sido el mismo Mesías, ejecutando un plan perfecto en dos fases. Comprender esta dualidad profética es la clave que desvela el drama histórico del primer siglo. En tiempos de Jesús, la nación de Israel vivía bajo la yugo opresora del Imperio Romano. La esperanza mesiánica era intensa, casi desesperada, pero con un enfoque selectivo. El pueblo, afligido por impuestos abrumadores y la presencia de legiones extranjeras, se aferró firmemente a las profecías del Mesías como rey conquistador. Leyeron Isaías 9 y soñaron con el Dios poderoso que rompería el yugo del opresor. Los pasajes sobre el siervo sufriente en Isaías 53 eran difíciles, incómodos y por lo tanto a menudo ignorados o interpretados como una alegoría del sufrimiento de la propia nación de Israel, no de una sola persona. La expectativa nacional se centraba en la gloria, no en el sacrificio. Fue en este contexto de esperanza militar y política que apareció Jesús de Nazaret. Obró milagros, enseñó con autoridad y habló del reino de Dios. Sin embargo, su reino no era de este mundo. Sus enemigos no eran los soldados romanos, sino las fuerzas espirituales del pecado y la muerte. Cuando comenzó a hablar de su propia muerte y resurrección, estaba cumpliendo la escritura del siervo sufriente, pero habló en un lenguaje que la mayoría de sus contemporáneos no podían o no querían entender. Para ellos, la cruz era símbolo de maldición y derrota, no de redención. Al entregarse a la imagen del rey, se cegaron a la identidad del Cordero, y así, cuando el Mesías se apareció ante ellos, cumpliendo la primera y necesaria fase de su misión, muchos no lo reconocieron, pues esperaban una corona y no comprendían la necesidad de la cruz. La sabiduría detrás de este plan divino es profunda. Al enviar al Mesías primero como siervo a morir, Dios revelaba sus prioridades. No le interesaba principalmente una reforma política, sino una transformación del corazón. Un Mesías que viniera solo como rey conquistador podría liberar a Israel de Roma, pero aún así dejaría a la humanidad esclavizada a su mayor enemigo, el pecado. La primera venida fue, por lo tanto, un acto radical de amor, que abordó la raíz de todos los problemas humanos, en lugar de simplemente tratar sus síntomas externos. Demostró que, para Dios, la reconciliación espiritual de la humanidad con su Creador era el paso más urgente y fundamental, el fundamento sobre el cual se construiría toda restauración futura. El sacrificio fue primero porque el perdón es el fundamento de la verdadera paz. Así, los dos retratos del Mesías en Isaías no son una contradicción, sino dos mitades de una única y gloriosa verdad. Juntos, conforman un plan completo de la obra redentora de Dios. La primera venida, como el Cordero, cumplió las profecías de sufrimiento y expiación, abriendo el camino a la salvación por gracia. La segunda venida, como el león, cumplirá las profecías de gloria y soberanía, trayendo la justicia final y la restauración de todas las cosas. La tensión que ha desconcertado a los eruditos durante siglos es, de hecho, la estructura misma del Evangelio. El Mesías de Isaías es un Salvador en dos partes, cuya obra es tan vasta que no podría resumirse en una sola aparición. Vino para morir y regresará para reinar. La narrativa avanza ahora casi 2 milenios hacia una era de escepticismo e investigación científica. A medida que la fe cristiana se extendía por el mundo, basada en la creencia de que Jesús era el cumplimiento de las profecías de Isaías, la crítica académica cobraba fuerza. Muchos eruditos, incapaces de aceptar la posibilidad de una profecía sobrenatural, argumentaban que el libro de Isaías
especialmente los capítulos que describían al siervo sufriente con tanto detalle, debían haber sido escritos después de la vida de Cristo. La acusación era que el texto había sido alterado o incluso falsificado por los primeros cristianos para crear una prueba de su fe. Durante siglos, esta objeción persistió como una nube oscura, ya que los manuscritos hebreos más antiguos y completos que existen databan de la Edad Media, casi 1000 años después de los acontecimientos del Nuevo Testamento, lo que dejaba una brecha temporal considerable e incómoda. La respuesta a esta acusación no surgió de un debate teológico, sino de una cueva polvorienta y la curiosidad de un joven pastor. En 1947, en los áridos acantilados que rodean la costa noroeste del Mar Muerto, un pastor beduino buscaba uno de sus animales perdidos. Al intentar explorar una abertura en la roca, arrojó una piedra a la oscuridad y oyó el sonido distintivo e inesperado de una vasija de cerámica al romperse. Intrigado, entró en la cueva. Sus ojos, al acostumbrarse a la tenue luz, encontraron varias vasijas de barro alineadas contra la pared. En su interior, cuidadosamente envueltos en lienzos, se encontraban antiguos rollos de cuero. Sin que el joven pastor lo supiera, se había topado con el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Un tesoro textual que había estado oculto poco antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos. Cuando estos pergaminos finalmente llegaron a los eruditos, el mundo académico contuvo la respiración. Eran cientos de manuscritos de una antigua comunidad judía que vivía en Qumran, y entre ellos había un tesoro que superó todas las expectativas. Un pergamino de cuero de más de 7 metros de largo que contenía el texto completo del libro del profeta Isaías. Estaba notablemente conservado y predataba cualquier copia conocida de ese libro por 1000 años. La pregunta que había atormentado a la erudición bíblica durante siglos, si el texto de Isaías había sido alterado después de la época de Jesús, estaba a punto de ser respondida. El mundo ahora tenía un testigo silencioso, una copia del libro de Isaías, que databa de antes del nacimiento del cristianismo, tomada directamente de una cápsula del tiempo judía. La primera prueba provino de la ciencia. Incluso antes de un análisis textual detallado, los científicos realizaron la datación por radiocarbono del pergamino y el lino que lo cubría. Los resultados asestaron un golpe devastador a la alta crítica. La datación confirmó, sin lugar a dudas, que el gran rollo de Isaías se había escrito en algún momento entre los siglos IV y II a.C. Esto significaba que las profecías sobre el siervo sufriente, el rey mesiánico y el nombramiento de Ciro ya estaban registradas, exactamente como las leemos hoy, cientos de años antes de que Jesús caminara por las calles de Galilea. El principal argumento de los escépticos, que la profecía era en realidad historia escrita a posteriori, fue desintegrado por la evidencia física y objetiva. La antigüedad del texto de Isaías era ahora un hecho científico. Con la fecha del rollo establecida de forma concluyente, surgió la pregunta más importante. ¿Qué decía realmente el texto? ¿Era similar al libro de Isaías que conocemos hoy, o 1000 años de copia manual habían alterado el mensaje hasta hacerlo irreconocible? Los eruditos comenzaron la minuciosa tarea de comparar el antiguo pergamino, letra por letra, con el texto masorético, la versión hebrea estándar del Antiguo Testamento, que sirvió de base a la mayoría de las traducciones modernas. Muchos esperaban que un milenio de traducciones manuales, un periodo de inmensa agitación para el pueblo judío, inevitablemente habría corrompido el texto con importantes errores, adiciones y omisiones. Había llegado el momento de la verdad sobre la fiabilidad de la Biblia. Los resultados de esta comparación fueron para muchos incluso más impactantes que la datación por carbono.
Los dos textos, separados por 1000 años, eran prácticamente idénticos. Los eruditos encontraron una coincidencia de más del 95%. Las pocas discrepancias eran, en su mayoría, variaciones ortográficas menores o errores obvios de copista que no alteraban en absoluto el significado de las oraciones. Todas las profecías principales, incluyendo los detalles del siervo sufriente en el capítulo 53 y los títulos del rey mesiánico en el capítulo 9, estaban presentes e inalteradas. El descubrimiento demostró de forma concluyente el extraordinario cuidado y fidelidad con que los escribas judíos habían preservado la palabra de Dios. La Biblia, que el mundo moderno lee, no fue una invención posterior, sino un eco fiel de la voz del profeta que habló siglos antes de Cristo. Cuevas de Qumrán no se limitó a la autenticidad del texto de Isaías. Las vasijas de barro contenían más que simples copias de las Escrituras. Albergaban la biblioteca de una comunidad, incluyendo sus comentarios e interpretaciones. Estos documentos se convirtieron en una ventana directa a la mente del judaísmo en el período previo y posterior a la vida de Jesús. Por primera vez, los historiadores pudieron leer los pensamientos, creencias y expectativas de ese pueblo, no a través del filtro de relatos posteriores, sino en sus propias palabras, escritas en aquel entonces. Y en estos textos se encontraba la respuesta a otra pregunta crucial: ¿cómo entendían los judíos precristianos las profecías mesiánicas, especialmente la más enigmática de todas, la de Isaías 53? Durante siglos, muchos escépticos afirmaron que la idea de un Mesías sufriente y moribundo era una invención puramente cristiana, una reinterpretación forzada de Isaías 53 para que encajara con la historia de Jesús. Los rollos del Mar Muerto han demostrado que esta afirmación es falsa. En varios fragmentos y comentarios descubiertos, los eruditos han descubierto que la comunidad de Qumrán, mucho antes de la crucifixión, ya interpretaba el pasaje del siervo sufriente en un contexto mesiánico. Ya conectaban el sufrimiento y la muerte vicaria descritos por Isaías con la figura del Mesías venidero. La interpretación cristiana no fue, por lo tanto, una innovación radical, sino la continuación y la iluminación de una línea de pensamiento que ya existía dentro del propio judaísmo. La semilla de la comprensión del Mesías sacrificial ya estaba plantada en suelo judío incluso antes de que llegara el sembrador. Así pues, el descubrimiento en las cuevas del Mar Muerto no fue un mero acontecimiento arqueológico. Fue una intervención divina en la era de la duda. Sirvió como sello de autenticidad en dos frentes. En primer lugar, la ciencia objetiva, mediante la datación por radiocarbono, confirmó la antigüedad del libro, demostrando que la profecía efectivamente precedió a los acontecimientos. En segundo lugar, un riguroso análisis textual confirmó la pureza de su transmisión, demostrando que la palabra de Dios se había preservado con fidelidad sobrenatural a lo largo de los siglos. El libro de Isaías, que los críticos habían intentado relegar a la categoría de mito, el que fue enviada, emergió del polvo de la historia como un documento de integridad inquebrantable, un testimonio al que tanto la fe como la razón podían recurrir con seguridad. En retrospectiva, la magnitud del plan de Dios resulta abrumadora. El mismo Dios soberano que rasgó el velo de la realidad para un noble jerosolimitano en el siglo VIII a.C., fue quien guió los pasos de un pastor beduino en el siglo XX d.C. El propósito era el mismo: revelar la verdad de su palabra. La mano del serafín que tocó los labios, la Isaías con un carbón purificador y las manos del pastor que tocaron el antiguo rollo fueron, en sus respectivos tiempos, instrumentos de la divina providencia.
Dios no solo inspiró la profecía y orquestó su cumplimiento en la historia, también aseguró la preservación del registro y proveyó para su vindicación en el momento preciso en que más se necesitaba. Y así, la gran narrativa de Isaías queda completa. Comienza con un encuentro con la abrumadora santidad de Dios, premisa 1, que consagra al profeta a su misión. Esta misión implica registrar el retrato detallado del siervo sufriente que moriría por el pecado, premisa 2, y la promesa del Rey glorioso que reinaría con poder, parte de la premisa 4. Para demostrar la autoridad divina de su mensaje, se le otorga como sello una profecía históricamente verificable sobre el rey Ciro, premisa 3. El enigma de cómo el siervo y el rey pueden ser el mismo Mesías se resuelve en el plan magistral de dos venidas, premisa 4. Y finalmente, el Mindonosí, descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, premisa 5, sirve como el amén de Dios a la historia, demostrando que todo este testimonio se ha preservado con una precisión milagrosa para todas las generaciones. La historia de Isaías, por lo tanto, es más que una serie de predicciones cumplidas. Es un vistazo a la mente de Dios. Revela a un Dios absolutamente santo, pero cuya respuesta a la impureza confesada no es destrucción, sino purificación y comisión. Un Dios que domina el auge y la caída de los imperios, usando a reyes paganos como sus pastores. Un Dios cuyo plan de salvación es tan profundo que requiere que la cruz preceda a la corona. Y un Dios fiel a su propia palabra, no solo en su cumplimiento, sino en su preservación a lo largo de milenios. El rollo de Isaías, hallado en una cueva oscura, sigue siendo una luz brillante que invita a todos a contemplar al Dios que declara el fin desde el principio y cuya palabra, una vez pronunciada, cumple infaliblemente el propósito para